quiero darle gracias a la Iglesia, primero al Señor, que me ha dado la oportunidad de compartir lo poco que uno sabe y organizar unas cuantas ideas para edificación y que al fin y al cabo Dios sea glorificado, que es el fin siempre que tenemos la palabra. Ese verso que leyó el pastor, principalmente la parte de 8, cómo es extraño, cómo, no extraño, sino una cosa maravillosa, entre el mismo verso dice que un hijo no está, ¿verdad? Entonces después sigue hablando y su reino es eterno, y por Cristo no, ahí no, eso todavía está al fin. O sea, entre la parte primera de esos versos y la otra parte, pues hay una brecha grande de miles de años. Bien, vamos a hablar datos históricos, datos también que nunca me científicos, la ciencia y eso, sobre el origen de la Navidad y yo por lo menos me edifiqué porque a veces hay una cosa que no se con una duda, que si el árbol, que si la guitarra, que si la luz. Y entonces cuando uno estudia, pues uno puede separar la paja del grano. Así que empezamos, ¿verdad? Espero que al finalizar de toda esta documentación que les presentaré podamos inferir que Navidad se refiere a la época o al tiempo de celebración, mientras que Natividad se enfoca más bien en el nacimiento de Jesucristo. Para aquellos de nosotros que conocemos y llamamos al Señor Jesucristo, la Navidad es un tiempo para enfocarse en su nacimiento, pero aún nosotros podemos quedar atrapados en un torbellino de actividades acerca del tiempo de Navidad y perderla en su sentido práctico. El comercio nos ha testado el concepto cristiano de Navidad con tanta parafernalia inútil que entonces su verdadero significado puede perderse fácilmente. El término Navidad viene de la palabra latina nati vita, que significa nacimiento de vida. Y el término natividad significa el acto de nacer. Por eso es que nosotros enfocamos más en la natividad que en el festejo de la Navidad. Aunque las dos estén entremezcladas, pero vamos a ver realmente que nosotros podemos dividir bien esto. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano y a ciertos ritos paganos por todo el norte de Europa que poco tienen que ver con el hecho histórico del nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo porque no hay sustento bíblico y sí hay muchos factores en contra, pero luego hablaremos de eso, que tengo una sección para eso. Ok, empezamos. Muchos de los primeros habitantes de la tierra adoraban al sol, dependían del curso anual del sol en los cielos para sus cosechas. La mayoría de la gente tenía una fiesta en ese tiempo que le llamaban el solsticio de invierno, que ya mismo lo voy a explicar lo que es a mediados de septiembre. De hecho, comienza el solsticio verdaderamente un día como hoy y termina por allá el 25. Vamos a ver por qué las personas festejaban, de momento se entristecían porque el sol se oscurecía, y luego cuando veía que la luz solar aumentaba, pues entonces se alegraban, y voy a explicar que eso ya me invito a mí. Ok. Ellos construían, miren qué cosa, hogueras y fogatas para darle al sol fuerza, cuando la luz del sol pues estaba bien pobre, ¿verdad? Para este tiempo. Y el sol reviviera y le diera la luz. Entonces cuando comenzaba de nuevo a los días a aumentar en cuanto a su periodo de luz, pues entonces se alegraban. Ok, voy a explicar lo que es solsticio. Solsticio de invierno es solsticio, es como que el sol se detiene. Y lo voy a explicar con este ejemplo. Por ejemplo, aquí el norte queda para acá, ¿verdad? Ok, el sol sale se pone por el oeste. Vamos a comenzar primero por el verano. En verano,
que es lo que se llama el equinoccio de verano, donde tanto el día y la noche son iguales, específicamente el 21 de junio. El sol sale por este lado, imagínense toda esta línea donde están las lámparas, ¿verdad? Y entre más alto la línea, pues, la Tierra, pues, está alumbrado más tiempo, y a la gente servía para las cosechas y eso. Pero ¿qué sucede? Nuestro planeta gira alrededor del Sol, además que tenemos una inclinación, y cuando, dependiendo de la posición que estemos del Sol, pues, a causa de las estaciones del año, pues sucede esa aparente pérdida de sol. Ok, esto es el verano. ¿Qué pasa en invierno? El sol entonces aparece por donde está la puerta, donde está la bandera, bien bajito en el horizonte, se eleva así por donde está la pantalla y vuelve y cae. Entonces ellos veían, ¿qué les pasa? Y para ellos el sol era un dios, pues por lo tanto ellos entonces tenían que avivarle, vamos a echarle fuego para que llegue allá arriba y se alumbre de nuevo. Pero una de las cosas que era fácil ser religioso era que ellos alababan al sol, y cuando veían que el sol volvió otra vez a alumbrar en el periodo grande, pues decían, me oyó el Señor, como que oré y me oyeron. Y contra eso, pues, aunque uno no lo crea, el primer calendario que conocemos fue en Egipto, 3000 años antes de Jesucristo. Eran unos matemáticos tremendos. Dice Heródoto, un griego, el historiador griego, 300 antes de Jesucristo, que los egipcios fueron los que descubrieron el año de 365 días. ¿Se puede usted imaginar? O sea, realmente una inteligencia factible. De hecho, cuando Abraham iba a Egipto con Sara, ya las pirámides existían, porque son bien antiguas. Y entonces, esas construcciones tenían unos objetivos y tenían unas posiciones en las cuales el sol le alumbraba y ellos sabían qué hora era o qué posición, en qué momento del año se encontraban. Hay un calendario azteca, sería del pueblo de Antonio, que se descubrió hace un siglo y medio en el zócalo de la Plaza del Sol, ¿verdad? ¿Saben la Plaza del Sol? En la Ciudad de México. Por lo menos lo que yo leí. ¿Cómo esas personas podían calcular tan tremendamente la posición del Sol y exactamente? Y entonces podían ver sus cosechas, ¿ves? Y sembrar aquí y luego cosechar en otro lado, en otro momento. Hay otros monumentos, por ejemplo en Inglaterra hay un monumento de Stone Age, que son unas tierras grandes en formas circulares, y cuando el sol entraba reflejaba en esas paredes y ellos calculaban más o menos hasta la hora y en qué momento estaban. Bien rapidito les voy a explicar cómo ellos, bien simple, bueno, no era tan simple realmente, podían saber cómo es que el sol se estaba muriendo y cómo estaba viviendo. Por ejemplo, por esa ventana, el sol sale por ahí. Cuando el sol sale por ahí, refleja un haz de luz en este otro lado. En este otro lado hay una pared. Cuando sale por ahí, marcan día número 1. Al otro día el sol sale un poquito más allá, día número 2, y así sucesivamente. Y tenían una precisión bien exacta. Entonces, aparte de todo ese conocimiento, seguían realmente, el sol era un dios. Ellos conocían ese movimiento, pero seguía siendo su dios. Y ahí que paramos entonces en Roma con la Navidad de Saturno. No el planeta, sino el nombre de Saturno, que es un dios. La primera vez que podemos oír de las Navidades como hoy, tal como las conocemos, surgió hace casi 2 siglos después del nacimiento de Jesucristo. Pero ya, después del nacimiento de Jesucristo, ya se llama la Saturnalia, en honor a Saturno, se estaba celebrando. O sea, estas cosas coincidieron. Para los romanos, el mes de diciembre pues marcaba el festival de Saturno entre el 17 y el 24. O sea que tal día como hoy deben estar gozando en esas tribus allá, porque todavía hay gente que cree en esto. Déjenme decirle,
principalmente en los países de Noruega, el norte, Irlanda y todo eso que vienen de la tribu de los celtas, que eran unas comunidades triviales en ese tiempo, y practicaban lo que se llama doctrinas de misterio, ocultismo, y pues para ellos también el sol significaba un dios. Los romanos, como dije, durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió, y aquí yo voy a ya ir adelantando la conclusión, la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días de beber y de estar de huelga de la mañana a la noche. Y también, miren cosas, si te cambiaban regalos. O sea, esta costumbre pues, es bastante antigua. La Saturnalia, esta fiesta se celebraba, como ya dije, como el sol estaba más bajo en el cielo. También era relacionada con la agricultura, pues se necesitaba más tiempo de la luz solar para poder sembrar y que las cosechas creciesen. Durante el festival de invierno, en sus ritos, las personas le imploraban a ese Dios que volviese a dar luz y las cosechas siguiesen creciendo. En la parte más al norte, el solsticio, o sea, si es aquí, ¿verdad? Y ustedes saben que ya a 5 días está de noche, ¿verdad? Imagínense, si subimos por la latitud más hacia el polo norte, pues realmente el sol lo que sale es un poquito. De hecho, en Noruega hay un famoso lugar que se llama el sol de la medianoche, lo que sale el sol es un cantito así y se esconde. Y parte de Alaska celebran, creo que es 6 meses de luz y 6 meses en sombra, que es como tú vives en un atardecer en esos meses. Fuera del Imperio Romano también se les rendía el culto al sol, o sea, no eran únicamente los romanos. En este hemisferio norte, los celtas eran una comunidad trivial, se caracterizaban porque tenían unos muros alrededor bien fortificados y tenían también unas costumbres de doctrina de misterio. Celebraban una fiesta invernal, en este caso, cuando comenzaban los días otra vez. El fotoperíodo diario aumentaba en tiempo, entonces ellos celebraban el nuevo ciclo quemando troncos de árboles adornados con cintas para avivar el sol. En Persia, que es lo que es Irak hoy, el culto a Mitra, la divinidad de la luz, se celebraba también el 25 de diciembre. En Grecia identificaron a Dios Mitra con el dios solar Helio, le pusieron un buen nombre porque el sol, el elemento que más apunta en el sol es el helio y después el hidrógeno, le pusieron un buen nombre. Y fueron los responsables de la expansión de ese culto en esa área por donde está el Mediterráneo. Y en Egipto, el 6 de enero se honraba el nacimiento de Osiris, dios de la gestación y la agricultura. Así que la fiesta pagana más cercana a nosotros, las celebraciones navideñas occidentales, fueron las de Roma, las Saturnalias romanas dedicadas a Saturno. Ok, ahora vamos, ¿por qué se celebra la Navidad el 25? La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones por los altos mandos de la Iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas, se consideraba como la más determinante la moción que hizo el Papa Julio I en el siglo IV para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado luego por el Papa Liberio. Se seleccionó esta fecha para la reciente y oficializada región. Recuerde que Constantino cristianizó, o sea, ¿verdad? En otras palabras, maquilló a todo lo que había con la religión cristiana y el imperio pues era grande. Se seleccionó esta fecha reciente donde la religión cristiana para que se impusiera sobre los tradicionales cultos paganos romanos
En otras palabras, que querían maquillar. No, no es Saturno, es Cristo. Entonces vamos a decir que Cristo nació ahí, como una imposición que realmente, como el pastor dice, no saben que el problema detrás del hombre es el pecado. O sea, el Señor no nos ha mandado a estar transformando cosas o cristianizar cosas, sino a llevar el Evangelio. Ya que en diciembre el gran espacio ocupado por el gran imperio romano se celebraba el culto a Saturno, entonces querían que se impusiera esa tradición que Cristo nació en 25. Así que las Saturnales se realizaban entre un día como el 17 de diciembre al 23, los días más cortos del año. Entonces luego el 25, por todos estos relojes que le acabo de mencionar, comenzaban a ver que el sol dice, comenzó, Dios nos está escuchando, está comenzando a brillar de nuevo. Y se repetía somos religiosos por naturaleza, ¿verdad? Entonces la iglesia cristiana eligió el 25 como el día del nacimiento de Jesús y así eliminar celebraciones de ritos paganos de los diversos pueblos convertidos, entre comillas. Por lo tanto, y esto quiero que lo escuchen bien, por lo tanto, el 25 de diciembre no fue elegido para celebrar la Navidad porque fuese ese día el nacimiento de Jesucristo. O sea, cuando el Hijo le impuso, sabía que no había nacido ahí. Lo estamos imponiendo simplemente, casi como algo político, ¿verdad? Quítate tú para ponerme yo, o sea, como si eso fuera así de fácil. Entonces podríamos decir que la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, y esta palabra pues la saqué, me salió muy bien, es la cristianización de las fiestas paganas que conmemoraban en todo el Imperio Romano el solsticio del invierno. O sea, hubo una buena fe, ¿verdad? Hubo algo, pero el corazón del hombre, tú no puedes cambiar, simplemente estás celebrando una fiesta y dices, ahí no te des el trago porque Cristo nació ahí, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? La gente no se va a comer ese cuento. Ok, le digo ahorita que vamos a hablar de la fecha de nacimiento de Jesús. En cuanto al nacimiento de Jesús, se han presentado dos posiciones. La primera es que Jesús nació en la fiesta del Sukkot, el mes Tishrei hebreo, que corre al final de septiembre y comienzo de octubre. Y en esa fiesta de Sukkot, o tabernáculos o cabañas, dicen lo que se afincan a esta teoría o esta posición, es porque Dios quería vivir o estar entre los pueblos. Entonces, todavía hoy día se celebra, ustedes hacen fuera de la casa, ponen unas estacas y le ponen unas pencas encima, y eso es lo que se llama la azúcar. El mejor ejemplo de azúcar lo tenemos aquí, mira. Esto es un azúcar. ¿Ves? Y ese sí. Entonces dicen que no nació en pesebre, nació en un azúcar, los partidarios de eso. Algo que yo vi que no estuve muy de acuerdo, es porque la fiesta de los tabernáculos se celebraba para que ellos recordaran cómo Dios los guió y los mantuvo con alimento en el desierto por todos los 40 años. ¿Sabían ustedes que las sandalias, dice la palabra, nunca se gastaron? Las sandalias en sus vestidos se gastaron. O sea, ahí la gente con la misma ropa andaba. Sí, una cosa maravillosa. Entonces, pero Dios vivía o tenía una relación con ellos desde el tabernáculo. Y simplemente, aunque decían, vive dentro de nosotros, entre nosotros, pero no vive como el Emmanuel de nosotros, es con nosotros, muy distinto, ¿verdad? Allá únicamente podía entrar un sacerdote una vez al año, y muchos ritos, ok, y aún así el pueblo, ¿verdad? Decía, Israel hizo, ¿cómo dice? Israel hizo lo malo otra vez delante de los ojos de Dios. Ok, y la segunda posición es la de abril, marzo y abril, que es la fiesta de Pascua, el primer mes hebreo, simplemente porque es la fiesta de la salida de
de Israel de Egipto, como un nuevo nacimiento. Las escrituras explican el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 8, que dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, ya que esa época era una época invernal y lluviosa. Además, no sería prudente que Augusto César proclamara un censo en este tiempo. Todo eso me dio sentido. Ok, traje de todo un poco. Vamos a hablar de los Reyes Magos y la Navidad, cómo que no llega a toda esta tradición. Sobre los magos de Oriente, sabios, ¿verdad?, de Oriente, solo el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 1, se habla de ellos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Cuando los magos sabios de Oriente venían de un largo viaje hasta Jerusalén, ellos procuraban saber en dónde había nacido el rey de los judíos, y fueron entonces al rey Herodes en Jerusalén, y al ser interrogado por ellos, este se turbó y dice que toda Jerusalén. Entonces mandó a consultar a los sabios, sacerdotes y escribas sobre dónde habría nacer el rey de los judíos. Entonces ellos le citaron, trajeron los rollos, dijeron en Miqueas 5:12, donde dice que en Belén ha de nacer el Mesías. Lo interesante de esta situación, miren lo que es las personas cuando tienen la verdad y no le hacen caso. Lo interesante de esta situación es que los magos, luego de enterarse del lugar de nacimiento del Mesías, se dirigieron pronto a Belén, creyendo la profecía, mientras que los sacerdotes y escribas no fueron a corroborar esto y se quedaron. Tenían la profecía, pero no hicieron caso. O sea que ya el Mesías estaba de antemano siendo rechazado. Y yo pienso, si toda Jerusalén también se turbó, si estaban esperando al Mesías, como siempre vamos a estar esperando, nadie se encargó de déjame chequear. Dice esto, pues déjame comprobarlo, que es cierto algo. Pero hoy día sucede lo mismo, ¿verdad? No todo el mundo cree. Estos personajes se conocen como los Reyes de Oriente. Hay comentaristas bíblicos que los sitúan en Babilonia, porque donde había una presencia de una colonia judía para el tiempo del cautiverio con Daniel, y pudieron haber sido enseñados de los vaticinios mesiánicos. Más antigua está la hipótesis que venían de Arabia y del desierto. Esta teoría se apoya por los propios regalos que aparecen en la Biblia de oro, mirra, incienso, y que de los camellos que utilizaban en las caravanas árabes. ¿Sabes que yo anoche casi no dormí pensando en esto? La palabra camello no aparece no sé, y puse a buscar qué vinieron. Es increíble. Hay unos exponentes que dicen que Baltasar llegó en un elefante porque venía de India. Entonces Melchor venía en caballo y creo que Gaspar venía en camello. Y de hecho, lo que vemos en la fotografía, los reyes no llegaron en camello, llegaron en dromedario. Son dos animales distintos. El dromedario tiene una jiba y el camello tiene dos jibas. Se lo digo porque lo leí y de encontrar. Bueno. En cuanto a los nombres que conocemos, busque dónde aparece camello en la Biblia. Isaías, capítulo 60, verso 7. Pero es una profecía del milenio, donde dice: y vendrán a ti y traerán camellos y dromedarios con oro, incienso, de Madián y de Efa. Son unas regiones de Arabia. Alguien mezcló esto, ¿verdad? Pero lo que está hablando es al Mesías cuando esté reinando en Israel, que van a traerle tesoro. Pero parece que alguien como que conectó una cosa con la otra, porque no hay forma, no vi nada, no hay camello. En cuestión a los nombres, aparecen por vez primera los nombres de ellos en un mosaico bizantino alusivo a ellos, que fue encontrado en Ravenna, Italia, y los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar.
Y sobre el número de magos tampoco se dice nada en los evangelios, aunque Mateo cita tres regalos y por lo tanto lo inferimos. En la iglesia copta de Egipto llegaron a ser 60. En Siria y Armenia decían que eran 12, como los apóstoles, las 12 tribus. Y finalizó todo con Orígenes, uno de los primeros padres, en el siglo III, citó que eran 3 y ese número ha prevalecido hasta hoy. Desde el siglo V en Occidente se celebra la adoración de los magos el 6 de enero, cuyas supuestas reliquias se conservan en la Catedral de Colonia en Alemania. Esto de reliquia, lo que han estudiado la historia de la Iglesia Católica, después de la Iglesia de la Edad Media se dedicaron a traer cosas de santos, pedacitos de hueso o el zapato o la sandalia, y en cada pueblo colocaban algo porque el hombre le es dado a palpar algo, y si eso es de un santo pues le oran a ese santo. Y yo no sé cómo, que encontraron de los magos, y después en Alemania, un museo, no sé, no entiendo cómo soy yo. La costumbre de traer juguetes a los niños es reciente, siglo XIX. Ya en la primera mitad del siglo IV, la Epifanía, ¿verdad?, que es el encuentro de los reyes, la aparición de los reyes, se celebra el 6 de enero. Bien, vamos a hablar de la estrella de Belén. La estrella de Belén, antes de yo conocer al Señor, pues como yo todo lo creía por el método científico, prueba. Y cuando me hablaban de la estrella de Belén, dije, eso es un cometa, o eso es una supernova que explotó de momento y alumbró ahí, todo menos la Biblia, ¿verdad? Uno trata de buscar todo, pero menos la palabra. Únicamente aparece este fenómeno en el Evangelio de Mateo 2:9, que dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Por lo tanto, si fuera un cometa, pues si fuera un cometa, mucha gente lo vería, y no únicamente los magos. Y si fuera, que dicen también que Venus se acercó en ese momento, pero hay un detalle, dice aquí que la estrella se detuvo donde estaba el niño. Algo que se detiene es porque venía moviéndose. Por lo tanto, ningún cometa, yo he visto cometas en el cielo y si están ahí, mañana están ahí, después van desapareciendo. Y una estrella está donde está y los planetas están donde están. Pero esta estrella se movía. Y pensando yo en esa luz que el pastor nos habló el domingo, era la luz verdadera realmente. Y únicamente para mí, conclusión que yo llevo, lo vieron los magos, no lo vieron otras personas. Si hubiese sido un acontecimiento celestial, astronómico, aquello se llenaba allí. Pero únicamente fueron los magos, fueron directos. Y dice que se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso es una cosa grandiosa. Solamente el Señor. Bien, vamos a hablar del arbolito de Navidad. En Centro Europa y al norte de España existió desde muy antiguo el culto al árbol y al bosque en general. El roble era el árbol sagrado prácticamente contra todos los celtas y los pueblos de Irlanda, Alemania y el norte de Inglaterra. Le llamaban el árbol del solsticio. ¿De dónde viene eso? Por excelencia. Sus troncos eran quemados en diciembre para que cuidara los hogares con su fuego sagrado. Miren esto, y guiara a los espíritus de los familiares fallecidos en su larga jornada. Y volví a leer, en su larga jornada, pero no me dice si la jornada iba para la izquierda o iba para la derecha. Para que los guíe, pero no sabe si van para el cielo o van para la izquierda. Una superstición tremenda. Este rito se conserva hoy día en los Pirineos de España. En el Antiguo Testamento también se habla de los árboles sagrados que eran utilizados para celebrar ceremonias, juicios, reuniones bajo sus copas, que muchas veces le llaman de los lugares altos. Se cree que el primer árbol de Navidad fue instituido por San Bonifacio, un misionero inglés en Alemania del siglo XIII. Se dice que San Bonifacio
quien mientras estaba dando un sermón sobre el verdadero Dios a unas tribus druidas, los druidas, y todavía abundan en cierta parte del norte de Europa, eran una casta de sacerdotes intelectuales, cultos, gente que estudiaba, pero que creía en muchos dioses, y a su vez decían que ellos eran intermediarios entre los dioses y los hombres. Y estaba, este monje le estaba predicando del verdadero Dios, y ellos adoraban ese roble. Se dice que San Bonifacio entonces cortó el árbol de roble que para ellos, y plantó en el lugar de ello un abeto, que es un pino verde, que adornó con manzanas y velas como símbolo del amor de Dios. No busqué después que hicieron con San Bonifacio, se lo cortaron, pero aparentemente, o sea, todo esto tiene un sentido religioso, en cierta forma sincrético. También se dice que el reformador Martín Lutero fue el primero en poner en su hogar un árbol de Navidad adornado con velas. El árbol de las tradiciones germánicas y escandinavias, que se popularizó en el siglo XIX en Inglaterra, los inmigrantes protestantes lo trajeron a Estados Unidos. Así que nosotros también tenemos algo ahí. Papá Noel o Santa Claus es una contracción de lo que es San Nicolás, un obispo en Asia Menor, que es Turquía de hoy. Durante el siglo IV, conocido por su extraordinaria generosidad, a él se le asoció más tarde con la entrega de regalos a final de año. Ayudaba a los pobres y lo que ganaba pues se lo daba a los niños regalos. Ese personaje vino desde esa parte de Turquía y se lo llevaron a Holanda como el santo patrón de los niños, que dejaban también sus medias por la noche secándose de la nieve cerca de la chimenea, y ustedes ya vieron por qué vienen todas las medias, secándose de la chimenea, y San Nicolás le colocaba regalos, ¿verdad? Sabemos quiénes le colocaban regalos, pero esa es la tradición. Nosotros también en el presente, pues, se hacen regalos a los niños recordando los presentes de oro, mirra e incienso de los reyes magos de Oriente. Fue del siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda, así que fueron los colonos holandeses los que lo llevaron a esta tradición a Nueva Ámsterdam. En aquel entonces era lo que es hoy Nueva York. Estas descripciones aparecen en un libro de historia de Washington Irving, en una historia de Nueva York, en 1909. Y este historiador pues trajo la imagen de un cortiflón barbudo y vestido de rojo con lo que Papá Noel o Santa Claus es conocido. A su misma vez, una revista, Harper, y un caricaturista, Jung, le añadió varios detalles y a ese mito le añadió el taller de Polo Norte, el traje de piel rojo y blanco y botas negras y trineo color reno. Santa Claus ha sido obviamente utilizado como una herramienta comercial hasta nuestros días. Y hay muchas cosas que ¿verdad?, han venido a través de la historia y hoy día a veces uno las hace porque quizás desconoce. Por ejemplo, en Navidad, por lo menos allá en US St. Cloud, en la 192, los alumbrados de ambas, de las luces de la luminaria, están unos soldados, ¿verdad?, unos soldaditos con un sombrero, parecen unos soldaditos ingleses, y eso viene de una obra musical de Igor Tchaikovsky que se llamaba El Nutcracker, ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Eso viene de Rusia. Claro, la obra se celebra más o menos en Navidad, pero es algo bien fantasioso, donde una familia está con el árbol de Navidad y vienen unos ratones a atacarlos, entonces aparecen estos soldaditos de plomo, pero eso como que llega y entra, y a veces pues como se viste uno con un aparato de eso y uno no sabe qué es lo que está haciendo. Bueno, vamos a otras curiosidades de la Navidad.
Los puritanos ingleses, los primeros que llegaron, ¿verdad?, a esa colonia, en Boston, en el 1630 llegaron a declarar ilegal la Navidad. En el mismo sentido, el Parlamento inglés, entonces en Europa, prohibió y decretó las Navidades en el 1644 por su carácter de regodeo carnal. Pasaron varios años, cambió el rey, y el rey Carlos II, en 1660, restauró de nuevo la fiesta. Y seguimos con eso hasta acá. Hay documentos históricos que señalan que la primera Navidad celebrada en América Latina tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492, ¿verdad?, que en octubre se celebra el Gobierno de América, pero eso es diciembre. La celebración se realizó en la Española, que es la isla que ocupa Haití y la República Dominicana. Esto aparece en el libro de historia de Virginia Nylander titulado Costumbres Navideñas de América. Hay otra curiosidad que se llama la flor de la Pascua. ¿Saben qué es la flor de la Pascua? Que realmente no es una flor, es un arbusto de la mamá. Esta planta es originaria de México y Centroamérica. Se ha popularizado desde el siglo XIX y ha llegado hasta Estados Unidos y Europa como un símbolo de Navidad. Usted tendrá que ver, pero se trata de un arbusto con hojas verdes y triangulares que se ponen rojas en invierno. Son bellas, eso es una cosa increíble. Es verde y de momento llega el invierno y se van poniendo rojas. Pero yo digo que eso es, ¿cómo se llama?, el poder de Dios, un regalo de Dios que nos da, que vamos a ir a sus maravillas. Ok, son bienvenidas en la época navideña. A pesar de que se trata de una planta mexicana, fue el embajador de Estados Unidos en México, llamado Robert Poinsett, quien a partir de 1825 se encargó de hacer famoso ese arbusto y lo trajo a varias partes de Estados Unidos. Por eso se llama poinsettia, del apellido Robert Poinsett. Así que ya saben dónde viene Poinsettia. Es un apellido. ¿Cuántos participaron cuando estaban allá en Roma de la misa de gallo? ¿Se acuerdan de la misa de gallo? ¿No se acuerdan de la misa de gallo? Yo sí, nada más que no. Ay, se ve. ¿Tú fuiste a la misa de gallo? La misa de gallo, en el siglo V, el Papa Sixto III decidió establecer esta misa en la Basílica de Santa María la Mayor, o sea, la Mayor, en Roma. Y si esa es la mayor, quiere decir que las demás son menores. Es la iglesia más grande en honor a María, que está allá en Roma. Y hizo esa misa entre la noche del 24 al 25. ¿Saben por qué? Como habíamos dicho al principio, porque para celebrar el nacimiento de Jesús y contrarrestar el primer día del sol de Saturno, porque ya los días comenzaban a alumbrar más, entonces ellos eso lo endiosaban. Entonces la iglesia quiso poner una misa ahí, obligado, ¿verdad?, como tipo maquillaje, y hasta el día de hoy. Yo estaba leyendo que en esta iglesia está el altar mayor, te traen un altar que se llama el altar de Belén. Y pueden buscar en enciclopedia eso. En ese altar de Belén hay relicarios. Relicario es la cajita donde está la reliquia. Hay tierrita del pesebre de Belén y rocas. No recuerdo. Pero lo más grande es que hay 2 o 3 pajillas de la paja donde estaba el nacimiento. Y hay bancas como esta, se celebran misa y la gente ve eso, se ponen una urna de cristal. Creen, ¿verdad?, en estas cosas. En el mismo Museo del Vaticano hay hasta madera del pesebre, pero uno hasta se puede imaginar. Después que murió, nació Jesucristo, alguien se encargó, dice, no, yo me llevo así. Jesucristo, nadie sabía lo que era hasta que empezó a predicar. ¿Quién fue? Y se encargó de... hay cosas que le dejan a uno así patidifuso, como decimos. Por ejemplo,
en el Museo del Vaticano hay caballo de María, pero Portugal tiene otro caballo de María en Portugal. Para los años 40 hubo un problema. El caballo de María en Portugal era negro y acá era castaño. ¿Qué María se distinguió el pelo? Y la gente no entiende esas cosas. En San Juan de Puerto Rico, en la catedral de San Juan, hay una iglesia grande, que de hecho es el Padre Pío del siglo pasado, una caja de cristal, y es prácticamente como si fuera una momia. Entonces, tiene unos cristalitos, y detrás del cristalito hay osamentas, huesos, pedacitos de huesos de santo. Y la creencia tradicional es que si usted ora ese santo, puede interceder, todas estas cosas. Y en esa mesa de gallo, al final, allá en mi pueblo Corozal, Puerto Rico, yo iba a la iglesia de la Sagrada Familia. Yo siempre vi Sagrada Familia, y decía Jesús, María, José, y yo veía que todos los años pasaban, pero era Jesús, María, José y el niño no crecía ahí. Entonces, fíjense cosas, los dioses del Olimpo en Grecia, pues ahí era una familia, y lo que hacían esa familia allá, repercutaba aquí en la tierra. Entonces, pero yo lo creía, era chico, y entonces las monjitas nos enseñaban eso. Había una fila bien larga hacia el altar, y entonces estaba el cura con una imagen de niñito de esos, vamos con este grande. Y usted pasaba y le besaba casi, entonces como tenía las rodillas de esta manera, casi todo el mundo besaba ahí las rodillas. Y una monjita con un pañito, y volvía otro. Cuando yo llegaba, le besaba el dedito del pie, y dije, yo no cogí ese COVID allá arriba. Siempre besaba el dedito del pie, yo no le besaba. Pero uno lo hacía con esa devoción, como cuando el catecismo y cuando doctrinaron por primera vez, que fue un gal, me dijeron, no muerdas la hostia porque le muerdes un bracito o una piernita a eso. Y una vez yo hice así, ay, perdón. Te enseñan esas cosas, tú lo crees literalmente. ¿Ves? Y igual esto de la Sagrada Familia. Y la patrona de Corozal era la Virgen de la Providencia, acá donde quiera estaba echado, con todas esas cosas, y la creía. Y rezábamos el rosario todos los miércoles. Me tocaba una vez a mi hermano, otra vez a mí, y uno ofrece. Cuando el Señor le abre los ojos a uno, ¡wow! Yo hice como Martín Lutero, yo fui a un amigo mío que era sacerdote y seguí escribiendo con la Biblia Nácar Colunga, que es la católica. Yo conocí ese libro por la Biblia. Y le llevé lo primero, no sé por qué está saliendo del tema, le dije a él, Padre Alejandro, decía Padre Alejandro, aquí yo veo que María está en el aposento alto y después no hay más nada, no hay rosario, no hay nada. Dice, no, era español, María, pues usted tiene que ver esas cosas, nos creemos por fe. Y el purgatorio, pues hay unos pecadillos se comentan y se quedan, hay que estar acumulando allá y la sangre de Cristo. No, pues me limpió un chiquín nada más, porque no me... Bueno, la pasé mal, ¿verdad? Fue una conversión dura. Así que tenemos todas las reliquias. Hay otra tradición que también enseñaron cuando pequeños. A muchos de nosotros se nos ha enseñado tradicionalmente historias como la narrativa habitual que representa a José y María, y hasta me recuerdo yo que les hacían como un teatro con personas vestidas, y entonces con unas posadas, unas puertas, y José tocaba las puertas y aquel había ¡pum! Y se la tocaba las narices, y tocaba la otra ¡pum! Y te enseñaban que realmente no los querían y tú no creías eso. Pues la Biblia no habla de, no, simplemente que no había espacio, solo habla del domingo, pero uno crece con eso. Hasta bien Aguinaldo decía, no le cierres las puertas de tu corazón, hable a la Sagrada Familia de tu corazón para que entre y todo eso, y uno se abrumaba con todas esas cosas. Y luego, entonces José llega y no hay otro sitio más que una azúcar como esta, ¿verdad? Así, que le lleva a María,
y nació ahí. Bien, yo voy a finalizar por si acaso alguien quiere comentar algo. No se creen, estoy temblando. Ok, esto lo tomé yo hace muchos años, empezando yo en estos caminos, oyendo a Charles Stanley. Tuve que preparar el vehículo porque realmente fue bien, un mensaje de Navidad tremendo. Y me fue rompiendo con muchas tradiciones. Decía Charles Stanley, se nos enseña que Jesús nació en un pesebre como un ejemplo de humildad. Pero cuando en verdad, en la palabra, encontramos la figura de Jesús como cordero, en muchas ocasiones, y este tipo de Jesús como cordero, entonces debiera nacer ¿dónde? En un pesebre, ¿verdad? Y él presenta varias evidencias de esta tipología o figura de Jesús como cordero en la siguiente. ¿A quién se le dio el primer anuncio del nacimiento de Jesús? ¿A quién? ¿A quién? A los pastores. ¿Qué cuidan los pastores? Ese es uno. Cuando Jesús comienza su ministerio y él va a Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, quien cuando lo ve le llama, ese es el cordero. Y cuando Charles empezó a decir, y wow, empezó a notar, yo digo, no sé, o sea, para mí tiene un peso bíblico todo esto. Y al final de su vida, el final de su vida fue predicho proféticamente por Isaías 53:7, que dice, como blanco fue llevado al matadero, ¿como qué? Y más adelante dice, y como blanco no abrió su boca, como cordero. Y si vamos un poquito más para atrás, una clase que fue la hermana Ana, que cuando estaba dando, Isaac le pregunta a su padre, y el sacrificio dice, Dios se proveerá ¿de qué? De cordero. Y detrás apareció ¿qué? Cordero. Y si vamos bien más para atrás, vamos al cordero pascual. La última plaga de los primogénitos, le dijeron, mata a un cordero por familia. Y la sangre con un hisopo pinta los marcos de tu puerta. Y cuando venga el ángel del juicio o de la muerte, yo pasaré por encima. Ahí vemos un tipo de Cristo también. No quiero salir de esto sin, cuando dije, tengo un asterisco aquí, cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice el pastor, los detalles son importantes. Hasta ese momento, los pecados eran, ¿qué? Cubiertos. Cubiertos. Y el Señor los graba, pero estaban ahí, cubiertos. Y había que hacerlo continuamente, porque realmente, hermano, no, la sustitución no era completa. Es como cuando, si usted tenía que barrer en su casa, estaba riendo y cuando llega a la alfombra, se levanta la alfombra, no hay nada. ¿Sí? No hay nada, pero están ahí. Así cubrieron los pecados, venían cubriéndolo hasta que Juan dice que ese es el que quita. Y cuando uno, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo eso, yo digo, gracias Señor, que estamos en este lado de acá. Y es grandioso, o sea, esa sustitución. Como dije, pues ahí tienen la imagen de Cordero. Quería establecer esto con el estudio que estoy haciendo, porque son cosas, yo lo llamo capsulitas bíblicas, que a veces, si no estamos acostumbrados a leer la Biblia, se nos pasa, y es bueno estudiar la palabra, siempre es bueno venir a dominicar, porque es la única forma de conocer la verdad para que aumente su discernimiento. Así que mi conclusión y opinión personal es que tenemos esta celebración de Navidad. Ya venimos, ¿verdad? Venimos arrastrando este carro por un tiempo, pero nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, distinguir entre una cosa y la otra.
Sabemos que nadie adora un árbol, que nadie adora en un pesebre. Lo que hoy día estamos realmente viendo es que tampoco nadie habla de Jesucristo. Y todo es bebé lata, todo es los especiales, viernes negro, y se pierde totalmente. Y por eso es importante, y por eso nosotros estamos aquí. Para que no olvidemos eso. Que Jesucristo pues, realmente nació, y dice que nació como un príncipe, como un hijo que se nos da, pero vemos más adelante también Isaías dice, y segundo Samuel dice, y su reino será eterno. Pero ahí está brincando más lejos. Eso todavía no está, pero lo vamos a ver. Dios le bendiga. ¿Algún comentario? ¿No?